Sonidos que construyen. La frecuencia que nos mantiene en sintonía. Éxitos 99.9. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos en primera fila. Gladys en Éxitos. Construyendo relaciones que redundan en calidad de vida. Con Gladys Rodríguez. Éxitos 99.9. Saludamos a Francisco Pelayo, politólogo de la UCB, analista político demócrata, director de comunicaciones en el Senado de los Estados Unidos. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Gladys, gracias por la invitación. A ti gracias por estar con nosotros para entender un poco cómo va pues la precampaña, ¿no? Para las primarias y posteriormente lo que van a ser las presidenciales en Estados Unidos. De hecho, ya se incorpora también a esa contienda el ex vicepresidente Mike Pence. Presentó este lunes la documentación para su candidatura a la nominación presidencial republicana de 2024, estableciendo un enfrentamiento con su compañero de fórmula de las elecciones pasadas, el expresidente Donald Trump. Y leo de cnnespanol.cnn.com que Pence tiene previsto anunciar formalmente su aspiración a la candidatura este miércoles antes de un foro de CNN en la noche. La entrada del ex vicepresidente en la contienda plantea una batalla impredecible entre el expresidente, que ayudó a incitar una insurrección en su intento de aferrarse al poder, y su otrora leal vicepresidente, que desempeñó un papel en la detención de ese esfuerzo por frustrar la democracia. Pero son varios los candidatos, porque también está, y muy popular por cierto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aspirando a pues la candidatura republicana, y se puede mencionar también a quien fue además alguien aliado, Nikki Haley, que fue también otra aliada del expresidente Donald Trump, y así, bueno, son varios los que han tenido vínculo con el expresidente y ahorita están aspirando igual que él a el poder en Estados Unidos. Interesante esto que me gustaría revisar con usted justamente, bueno, cómo lo ve, es demócrata, pero de ese lado, del otro lado, digamos, de la calle, en la acera contraria, ¿cómo ve todo este esfuerzo de los republicanos por retomar el poder? Sí, es un proceso interesante que está dando muchas señas de parecerse al proceso que hubo en el año 2016, cuando hubo más de una docena de republicanos que aspiraron a la posición de la candidatura presidencial por el Partido Republicano, y en la que obviamente Donald Trump fue el ganador. En ese momento, cuando obviamente el presidente Trump hizo su anuncio y su candidatura inicial para la nominación republicana, nadie consideraba que era un rival creíble. En este momento es él quien está como favorito en las encuestas de esta precandidatura presidencial, y vemos cómo se han ido sumando, como bien señalas, un número importante y algo con poco precedente para ser un expresidente tratando de conquistar nuevamente la candidatura de su partido. Un número creciente de personas. Solamente esta semana han anunciado 3 precandidatos, incluyendo, como bien mencionabas, al vicepresidente Pence. Esto quiere, y en mi análisis da cuenta de que hay un intento o una motivación por parte de personas que han estado en el Partido Republicano por muchos años, o con unas figuras más establecidas que la que tenía el presidente Trump cuando él inició su candidatura, de recuperar al partido y de que el partido deje de ser una reflexión o un reflejo de lo que es el presidente Trump, y que siga siendo lo que inicialmente fue un partido que tiene ideológicamente, está ubicado en la derecha, pero que generaba interés en distintos sectores de la población, que el presidente Trump trató de llevarlo un poco más hacia la derecha. Y como bien mencionabas, la insurrección fue uno de esos puntos de inflexión en donde la comunidad política y la comunidad estadounidense se dio cuenta de cuáles son los riesgos de tener a alguien que no tiene ningún tipo de control. Y ahí le pregunto también, estamos hablando con Francisco Pelayo, politólogo de la UCB, analista político demócrata, director de comunicaciones en el Senado de los Estados Unidos, con relación a esas candidaturas que ya se han lanzado y algunas que están también por lanzarse. ¿Cuál de ellos representaría, digamos, ese propósito del Partido Republicano que explica?
o se Creo aproximaría que más? en Porque este DeSantis se momento parece hay como algunos mucho, ¿no? de ellos que pudieran ser esa figura, como el vicepresidente Pence o el mismo exgobernador de New Jersey, Chris Christie. Sin embargo, Mm, inclusive lo que vemos es que no hay en este momento nadie que tenga una base sólida como para tener algún tipo de enfrentamiento más directo con el expresidente Trump. Al final del día, creo que lo que hay que rescatar acá es que en este momento la discusión ideológica que hay en el Partido Republicano no es acerca de las ideas, acerca de lo que ellos creen, sino quién es más radical que otro. Entonces, allí vemos como Ron DeSantis en su estado de la Florida ha tratado de elevar una agenda política en contra de distintas comunidades y señalando a distintas empresas y comunidades para de una manera u otra señalar al resto del país lo que él haría como presidente. Cosas como su batalla en contra de Disney o en su batalla en contra de la comunidad LGBTQ, ujú. etcétera, que Los solamente dan vista de inmigrantes. lo que él haría como presidente. En el caso de Pence, él se está presentando como alguien más al centro, como republicano, pero como alguien más al centro. Sin embargo, su récord, inclusive como vicepresidente de Donald Trump, demuestra que él ha estado también apoyando esfuerzos que para la sociedad estadounidense son muy importantes, incluyendo el tema del matrimonio igualitario o el tema de algunos beneficios como la seguridad social, que él ha apoyado los recortes y otro tipo de cancelación de programas sociales. Entonces, todo esto se va a poner en boga, por decirlo de alguna forma, en las próximas semanas. Sin embargo, hasta que entremos en el ciclo electoral del año que viene, que ya se realizarán debates a los cuales el presidente Trump dice que no va a participar y comience más como el ciclo electoral, no veremos cuál es el impacto en realidad en la base republicana. Claro, pero hay una cosa que no termino de entender y le he preguntado a varios analistas y aprovecho con usted, además con relación a lo que explica, por ejemplo, de posturas radicales, muy radicales, lo estamos viendo con el gobernador de Florida, para hablarle a la base. Pero sí, como inicialmente explicaba, lo que se está buscando es más bien distanciarse de lo que fue la política de Trump, que al final el partido se convirtió prácticamente en un espejo de él, sabiendo que es un hombre que representa como la antipolítica, el radicalismo extremo, esa derecha extrema. Entonces, esto a mí me hace ruido porque siento que es más de lo mismo, ¿o no? Claro, pero la dinámica de las elecciones primarias acá en los Estados Unidos es que durante las primarias tú le estás hablando, tu audiencia es únicamente la audiencia republicana. Y en este momento Mm, ellos saben que la audiencia republicana que tiene más eh, vigor o que está más interesada en participar en el proceso electoral es la que está cercana al presidente Trump. Entonces ellos le están hablando, es al elector que votó por el presidente Trump tanto en el año 2016 como en el año 2020 para decirle, mira, hay una alternativa al presidente Trump. Yo en las políticas soy tan radical o tan fuerte como él, pero en otros temas puedo traer unas coaliciones más amplias. Entonces ellos están tratando de robarle a la base del presidente Trump y por eso tratan mm, de ser más trumpistas que Trump, por ponerlo de alguna forma. Y exacto. ese efecto justamente que ocurre durante las primarias se revierte completamente en una elección general porque lo que sucede es que tratan entonces de hablarle al público en general y no nada más a una base determinada de electores. Entonces es un proceso natural. Sin embargo, sí genera confusión en el sentido de que no se están trabajando en función a propuestas, sino en ver quién es más Más fuerte, radical o más quién pega más radical. duro que el otro contendente. Claro, y ahí también ya para terminar, aprovechando que, bueno, es analista político demócrata, que es el mayor desafío que tiene el presidente para mantenerse en un segundo periodo. ¿Cuál Hay es? muchos desafíos que han ocurrido durante y antes de que fuese electo como presidente. Obviamente todos sabemos que la pandemia fue un gran desafío, no solamente para el presidente Biden, sino para los presidentes de todo el mundo y lo que ha sido la recuperación económica. Sin embargo, en Estados Unidos hemos logrado tener una recuperación económica relativamente estable y rápida comparada a otros países y se han generado millones de empleos que han superado la tasa de lo que fue la generación de empleo durante los 4 años completos del presidente Trump. Y lo que estamos viendo aquí, que lo más importante que va a afectar cómo las personas voten, va a ser el tema de la economía. Y no es algo nuevo, esto es algo que Siempre. han dicho durante muchos años muchos analistas
que la economía es el tema central, y si la economía se mantiene en un crecimiento, creo que las personas pueden mantenerse en confianza de que una reelección del presidente Biden sería una continuación de la recuperación económica. Y también otro elemento es el elemento de la estabilidad, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel global, porque la presidencia de Trump trajo muchísimos elementos de inestabilidad a nivel de organizaciones como la OTAN y nuestro rol como país a nivel mundial. Y creo que la gente puede entender el caos que hubo durante la presidencia de Donald Trump no se ha eh, continuado durante estos últimos años, y podrán apreciar también de que eso es algo que les ayuda no solamente en su día a día, en las políticas que se están implementando, sino también en lo que es a nivel mundial, en la posición que tiene Estados Unidos. Y bueno, además un punto importante también que acentuó Trump es la polarización, que es muy perjudicial y se pierde muchas veces de vista. Y no se le da la importancia que pienso yo tiene, ¿no? Además, por experiencia propia de países donde la polarización nos ha hecho mucho daño. Eso es algo que se palpa en Estados Unidos. Y ahí cuando usted decía, bueno, mantenerse en el tiempo, esa estabilidad, ¿se podrá mantener con la edad que tiene un periodo más el presidente Biden? Esa es también una inquietud. Sí, obviamente es una inquietud que es totalmente válida. Sin embargo, si vemos, si el escenario que se está planteando hoy en día de que los candidatos sean Donald Trump y Biden nuevamente, la diferencia de edad entre ellos no es mucha. Y obviamente tienen sus controles médicos, etcétera. Pero lo que yo siempre le digo a las personas que hablamos de este tema es el presidente es una figura muy importante, sí, tiene un vicepresidente que es la segunda persona a bordo, pero también tiene un equipo de trabajo. Entonces, ¿quién quieres tú que esté a cargo de tomar decisiones si el presidente no pudiera tomar decisiones? Un equipo de trabajo y un vicepresidente que está simplemente allí para cumplir las órdenes del presidente, o alguien que pueda tener un juicio propio y una toma de Criterio. decisiones en base a lo que es mejor. Yo no tengo duda de que el equipo del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris estarían listos para tomar esa responsabilidad en caso de que se les diera. En el caso del presidente Trump, como vimos, Pence era su vicepresidente, pero tuvo un rol bastante disminuido, y a la hora de la verdad, cuando el presidente debía manifestar su confianza en él, que fue en el 6 de enero, lo hizo totalmente lo contrario. Entonces, sería dejar al país en manos de personas que en realidad no tienen el interés del país como su mejor objetivo, sino su interés personal de mantenerse en el poder. Gracias por haber estado con nosotros, haber compartido su punto de vista como politólogo, analista político demócrata, director de comunicaciones en el Senado de los Estados Unidos, revisando el panorama político electoral de, bueno, una de las potencias, Francisco Pelayo. Muchas gracias, feliz tarde para usted. Son las